Buenos días, tardes o noches, depende del horario en el que esté viendo esto. Mi nombre es Alejandro Albarrán Macías, del grupo 301 del semestre 3 en el turno matutino. Este es el proyecto para la materia de ética sobre un podcast del tema que yo elegí, el cual es sexualidad. La sexualidad como tal es un concepto muy difícil y complicado, extensivo realmente, porque la sexualidad no solo se basa en una cosa, se basa en varias y el concepto de función de sexualidad está realmente generalizado, ya que ésta se divide en muchas ramas, por ejemplo, la orientación, la preferencia, la identidad de género, etcétera. Pero mientras hablaré de cuatro conceptos: la sexualidad, la orientación sexual, la preferencia sexual y la diversidad sexual. La sexualidad o el término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano. Basada en el sexo, incluye el sexo, la orientación sexual, el género, la identidad de género, la identidad de sexo, el erotismo, la vinculación afectiva, la vinculación del amor y la reproducción sexual y asexual. La sexualidad, como antes lo dije, este es como un término muy generalizado, porque pues realmente es muy difícil definirlo. Es como definir ética y moral. Y la ética y la moral no se puede. Hay libros de miles de páginas explicándolo y aún así llegando a un concepto que ni siquiera puede terminar de favorecer o terminar de cerrar la idea de ética y moral. La siguiente es el concepto de orientación sexual. La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva, duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen lo biológico, la identidad, la psicología, el rol social, etc. Esta misma tiene variables que ponen etiquetas a las personas, por ejemplo, la heterosexualidad, la homosexualidad, la pansexualidad, la bisexualidad, la asexualidad, etc. Después de estos dos conceptos existe, o hablaré del tercer concepto, que es la preferencia sexual, que aunque se parece mucho a la orientación sexual, no, realmente no. Ya que la preferencia sexual es cuando una persona se decide con quién quiere tener sexo, si hacerlo con hombres, mujeres, etcétera, que es donde se incluye la orientación sexual. Pero no es como tal orientación sexual, ya que en la preferencia sexual se decide si se desea tener relaciones sexuales o solo fantasea con tenerlas. Esto es un poco complicado, pero una vez que lo lees otra vez o lo escuchas otra vez, todo se te hace muy claro. Se basa nada más en si desea tenerlas o si solo fantasea con tenerlas. Después de estas tres se encuentra el último concepto del que hablaré, que es la diversidad sexual. Esta hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género. Entre estas se encuentran las siglas más famosas de la diversidad sexual, las cuales son LGBTQ+. Las siglas LGBTQ+, tienen cada una su significado, y estas de hecho son más amplias de lo que se conoce. La más sencilla y más amplia al mismo tiempo es LGBTTIQ+, donde la L se encuentra para la comunidad lésbica, la G para la comunidad gay, la B para la comunidad bisexual, las T para la comunidad transexual, la transgénero y la transvesti, la I para la comunidad intersexual y la Q para la comunidad queer. Pero también se encuentra el más, que es donde se encuentran todas las minorías, por ejemplo, la sexualidad o la pansexualidad, entre otras, ya que este es un tema muy diverso porque se encuentran más de 30 o más de 31 orientaciones sexuales. Estas solo son las más comunes o las más populares, o las que más se encuentran antes de poder definir bien realmente la suya, porque tú podrías decir que eres gay, aunque realmente hay veces que te atraen las mujeres. Eso cambia completamente tu orientación sexual, ya no serías gay, sino a lo mejor bisexual, no pansexual. Pero basta de todo esto, ya que, como he dicho, estos son conceptos definidos entre comillas, ya que
son muy extensos y no están completos. Pero esto es para que se haga una idea de cómo es la sexualidad. Pero para esto se encuentran derechos sexuales, porque no es simplemente salir del closet, o soy gay, o soy lesbiana, soy sexual, soy pansexual, soy asexual, soy transexual, porque la sociedad en la que vivimos actualmente no estaba preparada para esto. Aunque no es excusa ni pretexto, se creó discriminación hacia estas personas. Es por eso que se crean derechos sexuales, los cuales se le adhieren los derechos que originalmente ya existían sobre la sexualidad, salud sexual, preferencia sexual, etc. Por estos derechos sexuales existen bastantes, pero yo hablaré nada más de 14. Aunque existan otros más, estos 14 serán de los que yo diré como ejemplo. El primero es el derecho a decir de forma libre, de decidir, perdón, de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. El segundo es el derecho a ejercer y disfrutar plenamente de nuestra sexualidad. El tercero es el derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. El derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectivamente, socialmente y eróticamente. Derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. El derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. El derecho a la igualdad, el derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida sexual y vida reproductiva. El derecho a vivir libres de discriminación. El derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. El derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. El derecho a la educación integral en sexualidad. El derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Y por último, el derecho a la identidad sexual. Pero como dije, estos solo son algunos ejemplos, ya que existen bastantes más derechos sexuales, los cuales se podrían encontrar en páginas oficiales sobre política. Pero para entender mejor estos derechos, se encuentran algunos conceptos que son claves para estos 14 derechos que dije. Entre estos se encuentra el aborto seguro, la ciudadanía, incluyendo la ciudadanía sexual, la discriminación, la dignidad humana, el embarazo, el estereotipo de género, el estigma, las facultades de evolución, la identidad sexual, la laicidad, la pertenencia cultural, la profilaxis post-exposición al VIH, la raza, la atención perinatal, la seguridad jurídica, los servicios amigables y condiciones de vulnerabilidad. Pero igual que otros, estos solo son ejemplos, ya que se encuentran muchísimos más conceptos para poder entender mejor los derechos sexuales. Bueno, muchas gracias por escuchar y por ahora esto será todo sobre la sexualidad. Muchas gracias.